que el Señor ha dado, grandes, fieles. Es un privilegio muy especial en este tiempo que yo pueda estar aquí. Y estoy con la bendita palabra de Dios, que es lo más importante. Quiero decirles que ahorita en junio, próximo junio, hace un año que me dio el COVID juntamente con mi esposa. Mi esposa lo pasó asintomático, yo sentí un poquito malestar. Después que me sentí recuperado, dije, Señor, ¿por qué me has concedido la vida? ¿Qué tú quieres que yo haga ahora? Decirle eso al Señor y abrirse el panorama de predicaciones para muchos países: Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Inglaterra. Es un asunto muy interesante. No había sucedido antes. No había sucedido antes. Así que bueno, cuando Eliezer me dijo, ¿cómo yo puedo decir que no? Si me es impuesta necesidad. Tengo una anécdota con su padre. Tal vez esta noche yo voy a superar el tiempo de predicación de aquel sábado en la ciudad de San Felipe. El pastor Eliseo Freite cubría toda esa zona, saliendo desde la ciudad de Barquisimeto, Chivacoa, San Felipe, Yumare y hasta Aroa. Y así él iba dejando laicos para predicar. Así que, bueno, yo estaba en esa ciudad, era un chaval, como dicen aquí los españoles, un jovencito, y me tocó aquel sábado. Era un tema sobre aquella revista que yo creo que es de mis tiempos, y tal vez de los tiempos de Eliezer, VIAS. VIAS. Y bueno, tenía su buen material esa revista, tenía mucha argumentación, era muy largo, pero aquel sábado los hermanos se sintieron felices porque yo no sé a qué velocidad yo prediqué, pero en 5 minutos, a las 11:30, ya la iglesia estaba lista para ir a casa. Un sábado en la mañana. Así que el pastor que estaba conmigo en la plataforma, el pastor Eliseo Freite, que en paz descanse, en la bendita esperanza está en ese momento. Bueno, él se puso de pie, dio unas palabras, argumentó y bueno, arregló todo aquello. Así que fueron un sábado en la mañana. No sé si ustedes han visto lo corto de un sermón, 5 minutos. Yo hoy me pregunto, yo no sé a qué velocidad yo iba, pero yo creo que era como sobre 150. Así que fue muy interesante. Fue un pastor, uno de los pastores que a mi vida pastoral marcó el rumbo. Su sencillez, su firmeza, su cariño, su mirada hacia los hermanos. Yo era un joven laico de la iglesia, no había ido a Nirgua. Yo fui a Nirgua, bueno, era como ya el padre de Eliezer. Eliezer era un chaval y ya yo era un hombre de 20 años. Eliezer tendría como 14, 15 años, no sé, por allí. Así que muy interesante. Nunca, es uno de los pastores que nunca lo he olvidado. Nunca lo he olvidado. Hay otros más que marcaron el camino, ¿verdad? Del estilo, del liderazgo, del proceder, de cómo actúa un pastor. Eso me ha marcado para toda la vida. Y bueno, ya yo dejé de trabajar ya. Yo me vine jubilado de Venezuela con 33 años de trabajo y aquí trabajé 8 años con la Unión Española. Y estoy ayudando ahora en la iglesia de Alcalá Hispana al pastor que está allí ahora. Así que prácticamente no tengo iglesia. Estoy, bueno, disfrutando de los nietos, de la bisnieta. Y bueno, en el nombre del Señor. Pero todavía sigo predicando porque es un tiempo muy especial de predicación. El tema de esta noche es un pueblo con una misión.
un pueblo con una misión. Y yo quiero que vayamos un poquito hacia atrás, a los orígenes. Aún un poquito más atrás, cuando en el cielo llegó ese momento que se reveló Satanás y lanzó una gran sombra sobre el universo, sobre la creación de Dios, de que realmente Dios no daba nada. Dios era pura exigencia. Lamentablemente, como todos los mensajes que suceden, hay un grupo que cree y hay otro grupo que no cree. Y una gran cantidad de ángeles creyeron y lamentablemente, como dice Apocalipsis, fueron arrojados y cayeron en esta tierra. Estando aquí, Dios sigue con su plan de creación y en este ambiente donde Dios en santidad, en un ambiente santo, celestial, lleno de amor, estableció la primera pareja. Satanás, el conflicto que inició en el cielo, ahora lo puso en práctica con nuestra primera pareja, primeros padres, la primera pareja que Dios había creado. Saben que la hermana White dice que el plan de Dios era repoblar el cielo con los descendientes de Adán en santidad. Y pensemos ahora cómo Dios sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén. ¿Cómo ven en la Biblia y en la revelación del Espíritu de Profecía cómo Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén después que pecaron? Bien, recordemos, hermanos, que el pecado es un misterio. La Biblia tiene dos misterios. El misterio de iniquidad, o sea, presenta dos misterios, y el misterio de la piedad. Y dice la hermana White que cuando Adán y Eva pecaron, aún Adán y Eva habían sido advertidos no solamente por Dios, sino también por los ángeles del peligro que corrían. Le hablaron de la estrategia del enemigo y aún así en su libre albedrío pecaron. Pero tenemos que imaginarnos el Dios lleno de amor, demostrando la otra faceta, porque Satanás había dicho que Dios no amaba, que Dios no daba nada. Así que era para que, según Satanás había informado en el cielo y a los ángeles que se vinieron con él, que Dios Santo, poderoso, en un solo chasquido de dedo, hubiera fulminado a los dos pecadores, Adán y Eva. Pero no fue así, no fue así. Sabemos que cuando ellos pecaron se disparó el cronómetro del tiempo para nosotros. Pero imaginémonos, hermanos, lo siguiente. Recuerdan que Génesis 3 dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén y no los consigue y los llama. Y ellos no respondieron a la primera, pero se fue progresivamente acercando. Dios sabía dónde estaban, Dios sabía lo que había pasado. Y Jesús, yo me imagino a Jesús abrazándolos, a Adán y a Eva, y empieza a caminar con ellos fuera del Edén. Mientras van caminando, Él les va explicando las consecuencias del pecado. Él les va explicando realmente el carácter amoroso de Dios. Él les va diciendo que un día vendría a la tierra donde el pecado hizo su trabajo y denigró del carácter de Dios y moriría por ellos. Es cierto que dice que después que los sacó del huerto del Edén, hubo un serafín allí, un querubín con una espada incandescente que estaba custodiando el huerto del Edén. Pero fue la primera acción salvífica de Dios, mostrando el carácter de amor, de misericordia de Dios, haciendo su primer
trabajo de evangelización, de salvación. Luego de allí nosotros conseguimos la historia de los patriarcas, de los hijos de Adán, de Sem, de Set, de Enos, de Enoc, de Matusalén. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Casi un milenio de vida, hermano. Un milenio, 800, 700, 969 años que vivió Matusalén hablando del amor de Dios a un mundo que el enemigo había tomado. Ahora estos mensajeros patriarcas de Dios, mensajeros de Dios, están ahora hablando del amor de Dios y hablando del perdón de Dios en terreno de desventaja. ¿Cuántos años tiene la Iglesia Adventista predicando? 170, 180 años aproximadamente como organización. Pero imaginémonos nosotros esta tarde a Matusalén, 969 años. Había escuchado la historia de su abuelo Adán. En su personalidad, en su carácter se reflejaban los rasgos del Dios creador. Ese era un mensaje de advertencia, era un mensaje que estaban llevando hacia las personas que realmente no tenían, como dice el apóstol Pablo, a Dios en su noticia. Luego de los patriarcas, nosotros tenemos a Abraham. ¿Cuánta evangelización dio Abraham a las naciones por donde estuvo? ¿Recuerdan aquella vez que su sobrino Lot fue tomado preso por aquellos reyes de la llanura? Y llegó, dice, Abraham armó sus 300 hombres que tenía en su finca, en su casa, y los llevó y los derrotó y rescató todo. Que allí se consiguió con Melquisedec y le dio los diezmos. Estos patriarcas fueron predicadores del evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio son buenas nuevas de salvación. Estos hombres fueron dignos representantes de Dios en las naciones. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y leemos las tremendas destrucciones que Dios hizo usando al pueblo de Israel, a veces decimos, pero es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios cruel, terrible. Óyeme, no puede ser. Murieron 250,000. Mata hombres, niños, mujeres y todos los animales. Pero ¿saben qué? Voy a decirles esta tarde algo. Nos olvidamos que esas naciones tuvieron a Abraham, tuvieron a Jacob como mensajeros. Vieron las maravillas que Dios había hecho con estos hombres y esta gente decidió no creer. Y llegó la hora del juicio. Llegó la hora del juicio. Ahora, estamos hablando de un pueblo con una misión. Estoy haciéndole este relato de los patriarcas para llegar realmente al pueblo. ¿Qué es un pueblo? Un pueblo es un conjunto de habitantes, ¿verdad? Que tienen costumbres y actividades comunes. Así que es muy importante esto, porque cuando Dios usa a Abraham como su mensajero en tierra de Ur de los Caldeos, Dios le hace una promesa, y bueno, lo que estamos estudiando en la escuela sabática, los pactos, y le dice, ten presente que tus hijos, tu descendencia, serán esclavos en tierra extraña por 430 años. 430 años. Imagínense. Es para pensar, mis amados, que Dios se olvidó. ¿Sería que Dios se olvidó? ¿No le parece a ustedes que 430 años es demasiado tiempo? La palabra de Dios dice que para Dios un año es como 1000 días y 1000 días como un año.
Y dice Gálatas que venido el cumplimiento del tiempo. O sea, los planes de acción de Dios, mis amados, no conocen ni demora ni premura, ni premura ni demora. Y venido el cumplimiento del tiempo, entonces Dios llama a Israel como nación. Ahora, ¿por qué Israel? Es la otra pregunta para esta tarde. ¿Por qué Israel? ¿Será que Dios necesitaba un pueblo? ¿Por qué no vinieron los ángeles? Cuando nosotros vemos la acción de los ángeles en el Antiguo Testamento, son muy precisas las acciones angelicales que lo conseguimos. Pero ¿por qué no vinieron los ángeles? Los ángeles no comprendían el ministerio de la iniquidad ni el ministerio de la piedad. Y a Adán, Sí. justamente, Jesús tuvo que explicárselo. Dice el hermano White que los ángeles se ofrecieron. Se ofrecieron no solamente a venir y morir por el hombre, pero no. En esa acción de Dios de formar un pueblo, Dios tenía un propósito. Dios llamó a ese pueblo con un plan de que fueran sus mensajeros. Dios necesitaba un medio y usó a los hombres que fueran tocados por su gracia, hombres que fueran perdonados y mujeres que fueran perdonados, para que fueran sus mensajeros a hablar de realmente el gran amor de Dios. Y vemos que cuando Dios llama al pueblo de Israel de Egipto, lo hace, hermanos, con tremendo poder y con tremenda gracia, con tremenda manifestación. Hay un pasaje del Antiguo Testamento que está allí en Deuteronomio. Vamos a leerlo. 7, al 9. Si alguien lo puede leer, por favor. Deuteronomio 7, 9. El Eterno puso su efecto en vosotros y os eligió, no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, ya que sois el más pequeño de todos, sino porque el Eterno os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Por eso os sacó el Eterno con mano fuerte y os rescató de la esclavitud de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Eterno es tu Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y su constante amor por 1000 generaciones a los que aman y guardan sus mandamientos. Ese es un mensaje que Dios presentó para el pueblo de Israel. ¿Cuál era el motivo? Dice que realmente no es porque el pueblo tuviera mérito, sino por el amor de Dios. Dios, mis amados, diría que se puso sobre la montaña más alta del mundo y observó las naciones, observó los pueblos y todos los pecadores por igual, pero esta nación, este pueblo, tenía méritos que valieron delante de Dios. Y lo dice allí, no realmente que ustedes sean los mejores, no, sino porque realmente por puro amor, porque Dios los amó. Así que Dios se hace de una nación, Dios se hace de un pueblo. Pero ahora, ¿por qué Dios se hace a este pueblo? ¿Y cuál es el plan de Dios? Mis amados, el pueblo de Israel era un pueblo con un mensaje, con un plan de parte de Dios. Ahora, ¿qué había pasado? ¿Qué sucedió con Israel? Cuando nosotros vamos a Isaías capítulo 5, versículo 1 en adelante, veamos lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Hermanos, Dios plantó a Israel en la mejor tierra. Y dice la hermana Juay, en la encrucijada de los caminos. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas frondosas, maravillosas, dulces. Así que dice, ¿cómo dice? Amargas. Oye, hermano, uvas amargas.
O sea, está Isaías en esta parábola hablando, Dios hablando de lo que él hizo con el pueblo de Israel. Dios lo saca con mano poderosa, súper poderosa. Los conduce en el desierto a ese pueblo. Les da alimento. En 40 años no se envejecieron su vestido. Hoy usé una franelilla que tiene Eliezer 23 años. Pues me la regalaron en el año 97. En el año 97. ¿Tiene que? No 23. 97, 2007, 17. Sí, por ahí está. Y yo decía, wow, mira, es una franelilla con un logo de una institución nuestra en Venezuela. Y yo decía, qué calidad. Pero ¿saben qué? Dios dio protección a Israel aún de su ropa, porque Dios tenía un propósito. Ese propósito que Dios tenía con ese pueblo era que representaran dignamente su carácter. El carácter de Dios, mis amados, es salvación. El carácter de Dios es benignidad, misericordia, es redención. Y entonces dice aquí que Dios llegó y la cercó, la valló, la abonó y bueno, y le plantó de buenas vides y esperaba que diese frutos, diese uvas dulces y dice que dio uvas amargas. Tremendo, ¿no? Tremendo. Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. O sea que el objetivo que Dios tenía con el pueblo de Israel era que fueran dignamente representantes del carácter de Dios. Es cierto que estaban ellos en terreno desigual. Estaban representando a Dios en el terreno encantado del enemigo. Y no es fácil, hermano. Por eso nosotros conseguimos la historia de Israel en sub y bajas. Vemos unos reyes tremendos, con un poder de reforma, de cambio espiritual tremendo, llamando a la nación, y otros hijos de esos reyes perversos, con un desastre, unas idolatrías tremendas. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Hermanos, realmente el pueblo estaba fallando en la misión que Dios les había encargado. Yo no quiero preguntarle esta noche cómo estamos nosotros como pueblo. Somos el pueblo. En el próximo viernes vamos a hablar de esto. Así que hay otro pasaje de Ezequiel 17:23 que quiero compartir con ustedes esta noche. Ezequiel 17:33. Y dice aquí lo siguiente. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzarán ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Ese era el plan de Dios para Israel. Claro, mis amados, Dios tenía las condiciones. Dios, cuando llama al pueblo de Israel, bueno, imagínense, después de todo el portento, de todos los milagros, allí en el monte Sinaí, le entregó las tablas de piedra. ¿Recuerdan las primeras tablas de piedra? ¿De dónde? Es la pregunta. ¿De dónde sacó Dios las primeras 2 tablas de piedra? ¿Recuerdan? Esto es un paréntesis, ¿no? ¿Recuerdan que Dios llama a Moisés, lo lleva allá arriba al monte? No sé, he tenido el privilegio de ir allí al monte Sinaí en el 2010. Hicimos un recorrido entrando por Egipto y haciendo todo el recorrido por el desierto hasta entrar a Israel. Pasamos por el río Jordán, pasamos por el Mar Rojo, todo eso. Claro, nosotros íbamos en autocares, ¿no? No como el pueblo de Israel. Subimos al Sinaí a las 2 de la mañana. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tan a la madrugada? ¿Por qué no de día, hermanos? Después me di cuenta. 3 horas caminando hasta llegar supuestamente al lugar donde Dios le entregó las tablas a Moisés. Pero la pregunta de esta noche es, ¿de dónde sacó Dios esas piedras? ¿De alguna peñasco de allá del Sinaí?
le voy a dar una pista para que se ganen el premio. Está, está en Ezequiel, está en los Salmos y está en Números y en Éxodo. Está la respuesta a eso. ¿De dónde Dios sacó esas tablas? Recuerdan que cuando Moisés regresa, estaba la gente brincando alrededor del becerro de oro y Moisés llegó y quebró las tablas de piedra. Entonces, después que pasó la ira y todo eso, Dios le dice a Moisés, lábrate 2 tablas de piedra. Y entonces Moisés las preparó y Dios volvió a escribir con su dedo. La primera, Dios puso las tablas y escribió con su dedo. En la segunda, Moisés pone las tablas y escribe con su dedo. ¿Ok? Así que esa es la pregunta. Así que estamos en que Dios realmente plantó a Israel en un terreno fértil. ¿Por qué? Hermanos, la palabra de Dios está cargada de promesas para el pueblo de Israel, para que ese pueblo fuera bendecido. Y de hecho, le acompaña la bendición misteriosamente hasta hoy a Israel como nación, porque dice que por generaciones. Pero la bendición estaba para que ellos compartieran. Cuando la gente pasase por su lugar una noche en un hostal, en un lugar de hospedaje, cuando el caminante se le servía la comida, tal vez unas uvas que el tamaño de un mango o de una manzana, y el caminante, óyeme, ¿y estas uvas por qué? Ah, ¿sabes por qué? Porque esta es una tierra bendita de Jehová. ¿Cómo de Jehová? Sí, Señor. Es que no se dan así. Hace años, voy a contarle esta anécdota. Me regalaron por ahí cerca de Nirgua. Yo trabajé 10 años en Nirgua, como Eliezer sabe. Y por ahí conseguir 10,000 metros de tierra. Y Nirgua es muy abundante, muy prolífero para las naranjas. Así que sembramos naranjas. Yo me iba con mi esposa los días libres, sembrábamos aguacate, sembrábamos muchos frutos. Nirgua es algo así como Sagunto, los alrededores de Nirgua, donde está el colegio adventista. Sí, sí, exactamente. Gracias, Elisa. Y saben que, hermanos, las naranjas se empezaron a dar una cosecha que yo tenía que meterle soporte para que no se fueran al piso. El señor que me regaló esa tierra, que era el jefe de esa zona, me lo consigo un día que yo voy para allá y estaba a la izquierda estaba la tierra de él con su naranja sembrada y a la derecha estaba la mía. Y este hombre se queda viendo aquello y me dice, el hombre, yo le había dado estudio bíblico, le había regalado una Biblia, pero el hombre nunca tomó decisión. Me dice el hombre, ¿qué cosa es vivir sin pecado? Yo le digo, señor Luis, ¿por qué usted dice eso? Me dice, mira tus naranjas. Tú no le echas abono, apenas las riegas, y mira las mías. Yo le echo abono y nada, eso no produce nada. Él sacó una conclusión de que las mis naranjas estaban así, porque yo soy el más pecador, el primer pecador del mundo. ¿Qué cosa es vivir sin pecado? Así que cuando los caminantes pasaban por Israel y veían aquella frondosidad, veían el verdor, veían los frutos, eran tocados en su conciencia, en su corazón, el porqué de aquello. Era la gran oportunidad del pueblo, como misionero de Dios, hablarle de ese Dios. ¿Recuerda la experiencia de Ezequías cuando vinieron los mensajeros de Babilonia para, óyeme, felicitarle porque Dios le había alargado la vida? ¿Saben lo que hizo Ezequías, no? Que lo llevó al templo y le mostró toda la belleza y todas las cosas. Hombre, tenía que hablarle él, mira, ¿sabe qué? Dios me sanó. ¿Quién es Dios? Jehová. Jehová de los ejércitos. Ese era el plan, hermanos. Pero Israel falló. ¿Y no será que nosotros también fallamos? ¿Sabe qué? Voy a decir algo que tal vez lo vamos a repetir la próxima semana. Dios te ha dado a ti y a mí un testimonio vivo, así como le dio a Israel. La gente vendrá y te preguntará. Yo vivo en un chalet que tiene salida por la avenida y también por la calle aquí atrás. Un viernes en la tarde salgo allí y venía un señor con un pequeño niño como de unos 3, 4 años. Y yo me paro allí esperando que ellos pasen en la acera. Y el niño viene comiendo algo. Y se le cayó y el niño llegó y lo pateó, ¿no? Le digo, óyeme,
porque ya el Señor había dicho, Luis, por favor. Entonces yo le dije, muy bien, Luis, te felicito. Y el Señor me dice, óyeme, usted es pastor, ¿verdad? Yo ese señor nunca lo había visto. Y yo le digo, sí, yo soy pastor. Sí, que mi papá Antonio, yo no sé quién es Antonio, que vive por aquí como a 4 o 5 calles, yo no sé quién es. Mi papá Antonio me dijo que usted era pastor. Imagínate. Primera vez que yo veo a ese señor que viene con el niño y por el asunto de felicitar al niño porque no recogió lo que se cayó al piso, el hombre me dice, ¿usted es pastor? Le digo, sí, yo soy pastor. Él me dice, sí, mi papá Antonio me dijo que usted era pastor. Yo no sé quién es Antonio. y ese señor, el hijo, lo veo por primera vez. Así que, hermanos, tú tienes un testimonio, y yo quiero cerrar esta noche aquí. Tú tienes un testimonio que Dios te ha entregado. El pueblo de Israel pasó 2000 años, hermanos, de mensaje, de subida y bajada, representando a veces dignamente a Dios y otras veces muy mal representando a Dios. Al final Jesús se presentó en medio de los acontecimientos y lamentablemente San Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero Jesús nos dejó un mensaje poderoso. Nos dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí llevará mucho fruto. Así que esta noche yo quiero terminar diciéndoles que Dios espera que nosotros, viendo la experiencia del pueblo de Israel del pasado, nosotros podamos ser dignos mensajeros. Pero yo me he preguntado, ¿estamos nosotros impactando la sociedad, el hogar, el edificio, el piso donde vivimos? ¿Lo estamos haciendo? ¿O vamos a ir con el libro, un libro que es frío allí? ¿Cómo sería la experiencia de este pueblo del último tiempo si Dios, que nos ha entregado un testimonio, nos ayudara con su Espíritu Santo a mantener ese testimonio, a vivir ese testimonio y permitir que sea el Espíritu Santo que toque los corazones? Tenemos la experiencia del pueblo de Israel y al final pues Jesús nos dijo lo que nos dijo allí. Nosotros somos los pámpanos y separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Mi llamado esta noche es que nosotros podamos darle la oportunidad, el lugar a Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo para que nuestra vida sea tocada, cambiada, transformada y la gente pueda saber, como decía con de los discípulos, puedan saber que hemos estado con Jesús. Y eso es algo, hermanos, que sin palabra. Tengo un señor mecánico que es un español cerca de casa. Y bueno, empecé yendo ahí. Y un día le quedé debiendo 20 euros. Pues no tenía cambio. Y un domingo pasé por allí como a las 2 semanas y veo el hijo, el taller estaba en el abierto. Y le digo, mira, oye, le quedé debiendo a tu padre estos 20 euros. Y guárdase. En la semana paso por allí y en la calle estaba el hombre, así que paré el coche y le digo, oye, José, mira, estuve aquí el domingo, estaba tu hijo y te dejé los 20 euros que te debía. Me dice, mire, usted a mí me puede deber 1.000.000. Yo sé que usted va a venir a pagar. Bueno, me quedé así, sí. Después tuve un tiempo que no fui allí al taller, no tuve necesidad y paso otra vez por la calle y lo vi en la calle y me paro a saludarlo. Oye, José, tiempo que no te veía. Me dice, sí, yo también, pero yo lo estoy siguiendo. ¿Cómo? Me dice el hombre, yo lo estoy siguiendo. ¿Cómo que tú me sigues? Le digo, sí. Yo veo los bautismos que usted hace. Yo nunca le he hablado a ese hombre de Jesús. No le había hablado de Jesús, ni nada, ni quién era yo. Pero el hombre, por alguna impresión, mi nombre, claro, estaba en las facturas, y él se metió en Facebook y buscó, mira, y ahí está todo mi relato. Y él me dice, sí, pero yo lo sigo. ¿Cómo que tú me sigues? Sí, yo veo los bautismos que usted hace. Así que, hermanos, tú y yo, en el nombre de Jesús de Nazaret, somos llamados a vivir ese testimonio, a impactar con ese testimonio. Y entonces la predicación será terminada por este pueblo al que tú perteneces y al que yo pertenezco. Amén. Muchas gracias. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes.
por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su paz